Hola a todos, hoy nos acompaña Alejandro Piedrahita, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos, compañía pionera en el desarrollo del primer intercambio de deuda del país. Alejandro nos responderá una serie de preguntas acerca de esta importante operación y su experiencia en el mercado de capitales. Bienvenido, Alejandro. Karen, ¿cómo estás? A ti, a Juan Camilo, a todo el equipo de la Bolsa, un saludo muy especial. Alejandro, empecemos por la primera pregunta. ¿Cómo ha sido el proceso de convertirse en emisor del mercado de capitales y por qué es tan importante en su estrategia de financiación? Realmente, estas compañías del grupo Argos han sido realmente compañías muy activas en el mercado público de valores desde hace muchísimos años. De hecho, si uno se pone a mirar el Cementos Argos, es una compañía que fue listada hace, digamos, ya muchísimas décadas en el mercado público de valores. El NIT de Cementos Argos, de hecho, es el NIT que tiene hoy Grupo Argos. Entonces, realmente esto es una compañía que tiene tradición en el mercado de capitales y en la Bolsa de Colombia. Y lo mismo pasa con Celsia. Celsia es una compañía que inclusive nace a raíz de lo que en su momento era Coltabaco. Odinsa era una compañía que en su momento también estuvo listada. Decidimos deslistarla, pero por razones mucho más específicas del tipo de negocio, que era un tema de infraestructura con unas características, digamos, muy específicas. Y obviamente está Cementos Argos, que también es una compañía pues líquida en el mercado colombiano. Nos gustaría que fuera pues todavía más líquida, igual que el resto, pero son compañías que efectivamente hemos venido en el mercado de capitales durante ya muchísimos años. Lo otro es que a nivel de renta fija también hemos sido unos convencidos de la importancia, la potencia que tiene el mercado de capitales en el mercado de renta fija específicamente. Estos emisores de tamaño como nosotros que estamos en negocios intensivos de capital, pues claramente el mercado natural, como sucede en el mundo, es el mercado de capitales para tener acceso, digamos, a los recursos de los inversionistas institucionales, de algunos fondos, etcétera, de los mismos family office, de las mismas personas naturales, como fue, por ejemplo, el caso de una transacción reciente que hizo Odinsa, donde la mayoría, digamos, de los tomadores de esos bonos fueron personas naturales, por ejemplo. Entonces, realmente para nosotros la estrategia de mercado de capitales, tanto en renta fija como en renta variable, no es un accidente, sino que tiene que ver con nuestra, como, digamos, de cómo apoyamos el crecimiento y la eficiencia estratégica de estas compañías. Grupo Argos continúa innovando en el mercado de capitales. ¿Qué factores impulsaron la decisión de realizar un intercambio de deuda y por qué decidieron hacerlo en la bolsa? Karen, una pregunta supremamente importante, porque realmente esta decisión del canje de alguna forma es una decisión que se toma con muchísimo juicio y muchísima disciplina financiera. Realmente, cuando empezamos esta transacción, ahorita que hablábamos antes de empezar, yo les comentaba que nosotros empezamos a elaborar y a diseñar de la mano de ustedes esta transacción hace más o menos 7 meses. Y realmente nace producto de lo que estábamos viendo de todo el tema de incertidumbre y volatilidad de los mercados, no solamente locales, sino también mundiales. En Grupo Argos y en las compañías de Grupo Argos tenemos unos equipos de riesgo de alguna manera muy conectados con la realidad, que creo que es muy importante. Y rápidamente cuando empezamos a ver ciertas tendencias que recuerdo en su momento, por ejemplo, se empezaron a evidenciar con lo que estaba pasando en Europa, pero que además nos activaron cierto tipo de estrategias, inclusive cuando recuerdo, eso fue como un sábado, un domingo, la OPEC no pudo llegar a acuerdos y el precio del petróleo empezó a caer de una manera significativa. El lunes siguiente hicimos un comité extraordinario con los vicepresidentes financieros de las compañías de Grupo Argos y empezamos a tomar medidas de choque. Las primeras medidas de choque fue que rápidamente empezamos a conseguir créditos de corto plazo de liquidez
con bancos, pero al mismo tiempo rápidamente empezamos a mirar cómo efectivamente podíamos utilizar mecanismos para poder inclusive aumentar la duración y la vida de nuestra deuda. Inclusive a pesar que en el caso, por ejemplo, del Grupo Argos, cuando arranca todo el tema de la pandemia, nosotros no teníamos vencimientos ni en el 20 ni en el 21, porque precisamente en el año 2019, también a través de una transacción con la bolsa, lo que hicimos fue un rollover de deuda donde dejamos, digamos, limpio en términos de vencimientos 20 y 21, pero inclusive desde el punto de vista de gestionar el riesgo y mitigarlo de una forma bastante responsable. Dijimos qué tipo de instrumentos existen que podamos inclusive sin que esos títulos hoy tengan vencimiento poder alargar la vida. Y lo que hicimos fue, digamos, no ponernos a inventar la rueda, sino simplemente echarle mano a lo que existe hoy en el mercado, que son los canjes de deuda que utiliza el gobierno a través de sus TES. Y lo que dijimos con un equipo liderado por Felipe Aristizábal, por Eduardo Sánchez, por Adriana Bravo internamente, es, venga, revisemos si nosotros internamente somos capaces de desarrollar esto al mercado de deuda privada. Y efectivamente, ahí pues logramos todo el diseño de lo que fue el canje que vimos ya materializado. ¿Fue fácil avanzar en este proceso? No, yo creo que innovar, y como ustedes lo saben, y nosotros que ya hemos realizado varias transacciones en el mercado de capitales colombiano, y como sucede en cualquier mercado, innovar o sacar cosas distintas o diferentes no es fácil. Yo creo que aquí sí se juntaron como varias cosas, y lo quiero resaltar. La primera, una disponibilidad y flexibilidad total de la bolsa de valores desde el punto de vista operativo para poder sacar esta transacción adelante. Un acompañamiento de la superintendencia financiera, una convicción no solamente de la compañía, sino también de nuestra junta directiva. Es decir, la junta directiva de Grupo Argos desde el primer momento nos apoyó en esta decisión y nos dio luz verde para avanzar. Y por el otro lado también, pues nuestros asesores financieros, que en este caso fueron Valores Bancolombia y Banca de Inversión Bancolombia, que nos ayudaron en la estructuración. Entonces fue un trabajo en equipo con una cosa muy interesante. Yo llevo en el mercado de capitales estructurando cosas ya hace muchos años. Llevo, digamos, ya va alrededor de más de 15 años en esto. Y les digo una cosa, aquí efectivamente todo el mundo pensó por fuera de la caja. Es decir, la gente no pensó en función de restricciones, sino en función de cómo se podían hacer las cosas para que esto saliera adelante. Entonces yo digo que parte, digamos, de toda esta coyuntura del COVID, lo que nos ha enseñado es que cuando uno efectivamente tiene la intención de hacerlo, de alguna manera no es tanto amarrarse de qué es lo que hay en la normatividad o qué es lo que hay desde el punto de vista operativo que hace difícil la operación, sino todo lo contrario, es qué tenemos que cambiar para que esto lo podamos hacer. Y creo que esa fue la forma de pensamiento de todo este equipo que acabo de mencionar, y eso fue relevante para el éxito de lo que hicimos. Y claramente, entonces fue muy complejo inicialmente porque teníamos una cantidad inclusive de dudas, no solamente desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista normativo, sino inclusive también desde el punto de vista de los inversionistas. Los mismos inversionistas, esta era una transacción distinta porque ellos estaban muy acostumbrados a hacer canjes de deuda pública, donde hay, digamos, una normatividad, una metodología supremamente clara, pero a nivel de deuda privada de un emisor como nosotros no había antecedentes, entonces nos tocó sentarnos con ellos, revisar los temas, inclusive habían interpretaciones diferentes, pero yo creo que eso es lo que hace también interesante este tipo de transacciones. En medio de esta coyuntura, ¿crees que otras compañías deberían pensar en este tipo de operaciones o incluso en otro tipo de mecanismos de financiación? Karen, absolutamente. Es que inclusive parte, a ver, les pongo los números. Eh, Esto fue una transacción de un título que tenía un vencimiento en el año 2024. El monto era de 252 mil millones de pesos. El canje, nosotros sabemos del principio que el canje no se iba a hacer por el 100% por muchas razones. Creíamos que podíamos hacer el canje en el mejor de los casos por algo cercano al 50%, y finalmente estuvimos ligeramente por encima. O sea, el canje estuvo casi cercano a los 136.500 millones de pesos. Pero básicamente lo que nosotros buscábamos era
desde el punto de vista de riesgo, coger parte de esos vencimientos y ponerlos más adelante, hacia el año 2027, pero eso es un instrumento supremamente importante y potente para distintos emisores, porque eso lo que permite es, frente a toda esta incertidumbre que existe, eh, por ejemplo, gente que tiene vencimientos en 1 o 2 años, que posiblemente la gente dirá, en 1 o 2 años posiblemente las tasas de interés van a estar más arriba, pues yo tengo la oportunidad, aprovechando que hay liquidez, que hay apetito, que hay bajas tasas, pues poder utilizar mecanismos como estos para yo inclusive poder aumentar la duración del endeudamiento, que eso desde el punto de vista inclusive de flujo de caja para las compañías hoy tiene un alivio importante. Y lo otro, que desde el punto de vista de riesgo, una calificadora, por ejemplo, en el caso nuestro que nos califica tanto Fitch como Standard Poor's, ambos, porque esto fue discutido con ellos veían esta transacción como algo supremamente importante, porque básicamente lo que demostraba era que teníamos, digamos, como compañía las herramientas suficientes para poder capotear esta situación digamos, de incertidumbre, y eso lo ven con muy buenos ojos. Entonces, creo que es una herramienta que nosotros lo que hicimos fue abrir camino, pero con el objetivo que de manera, digamos, muy abierta lo puedan utilizar otras compañías. De hecho, hoy algunas compañías del grupo nuestro lo están mirando, pero que esto sea para que lo quiera utilizar, y ya hay un aprendizaje, y ese aprendizaje la idea es que la gente lo utilice sin ningún problema. Y lo otro es que le genera mayor dinámica al mercado de capitales colombiano, que tanto lo necesitamos. Entonces, definitivamente esto es una herramienta muy potente desde el punto de vista, digamos, de gestión de riesgo, de gestión de liquidez, de herramientas de fondeo para cualquier compañía que hoy tiene títulos en el mercado. Una última pregunta. Uh -huh. ¿Recomendarías a otras empresas financiarse en la bolsa? Clarísimo. Es que yo creo que las cifras son muy claras. O sea, cuando uno se pone a mirar específicamente en el tema de renta fija, les voy a dar un dato de Grupo Argos que es público. O sea, Grupo Argos hoy es una compañía que como holding tiene un nivel de apalancamiento cercano del 1.8 billones de pesos. Hoy el costo de deuda de Grupo Argos es del 5%. Es el costo de deuda más bajo en nuestra historia. Y parte de esto se explica principalmente porque gran parte del endeudamiento nuestro, un porcentaje muy importante, es con el mercado público, es decir, a través de la emisión de bonos. El título que acabamos digamos, de canjear es un título que tiene que es a vencimiento al 2027 y es IPC más 2,65. Entonces, fíjense que claramente el acceso al mercado de capitales permite, desde el punto de vista de costo de deuda, generar eficiencias. Lo importante, yo creo, acá, y yo que he estado pues muy vinculado al mercado de capitales ya durante muchos años, es que se le puede abrir la posibilidad y que efectivamente hayan mecanismos de fondeo para emisores con calificaciones más bajas de las AA más o las AAA. Te pongo un ejemplo. Odinsa es una compañía que es AA menos y se logró fondear en el mercado de capitales y a unas muy buenas tasas. Pero es la segunda emisión que hace. Entonces, yo creo que ese es el punto importante, y aquí tiene que haber compromiso de todas las partes involucradas, no solamente del emisor, sino también de los inversionistas que le apuesten a estos nuevos nombres. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este espacio. El propósito de la Bolsa de Valores de Colombia es que más empresas acudan al mercado de capitales y posicionarnos como el aliado para el crecimiento de las compañías a largo plazo. Muchas gracias.